Hola, buenos días con todos. Pues soy el doctor Frank Vidal y me ha tocado hablar de este tema importante, sobre todo para ustedes que ya se les vienen serums, así que tienen que estar un poco preparados para ciertas eventualidades que puedan surgir. Y vamos a tratar de hablar de forma práctica, quizás no muy teórica, pero conceptos básicos para que puedan resolver también un cuadro de epistaxis que se les pueda presentar allá en sus distintos centros de atención primaria. Bueno, esta es una plática que presenté para la sociedad hace unos meses, así que la he modificado un poco. No tengo ningún conflicto de intereses con nada de lo que pueda mencionar o marcas o dispositivos más adelante. Bueno, esto es simplemente para que tengan presente que yo, bueno, soy otorrinolaringólogo, pero tengo también subespecialidades, sobre todo en rinología funcional, estética, y bueno, mi maestro, que en paz descanse, ya hace unos meses eh, nos dejó, pero él decía siempre que la persistencia es la clave del éxito y siempre decía de que nada que ya me cansé y nada de que ya no puedo. Quiere decir que obviamente el ser humano, nosotros como médicos, tenemos que tener siempre eh, las ganas y la positividad, el pensamiento de que todo podemos lograrlo y que no hay nada difícil ni complicado si es que tenemos las ganas de hacerlo. Bueno, son momentos que compartí ya hace varios años con mi maestro y con su grupo Rinofast en México. Con él hice parte de rinología funcional y estética. Y luego, bueno, vine mi otro maestro, que es el doctor Roy Casiano, que bueno, sí, todavía está con vida el maestro. También hice un fellowship con él en rinología funcional, de senos paranasales y disección avanzada de base de cráneo, para todo lo que es tumores endonasales en Estados Unidos. Está mi maestro, que lo he tenido la gran oportunidad de verlo operar de cerca, es una gran persona y un profesional muy reconocido a nivel mundial. Y bueno, vamos a empezar con la plática. Entonces, ¿qué es un tapón? ¿No? Básicamente hay que entender desde los inicios qué es un tapón. Entonces, cuando uno escucha la palabra tapón, pues tiene estas ideas, ¿no? Un tapón puede ser un corcho de una botella, ¿no? Eso es lo que a uno se le viene a la mente rápidamente, ¿no? Y bueno, en realidad en la definición de un tapón, es una pieza utilizada para sellar un contenedor. En este caso, pues en la foto que está presentada es una botella, ¿no? Pero obviamente un contenedor puede ser un tubo, un barril, o en este caso, la cavidad nasal, ¿no? La cavidad nasal sería un continente, ¿no? Un contenedor. Entonces necesitamos usar un tapón para poder sellar ese continente o ese contenedor y que de esta manera no haya un sangrado externo. Y en la medicina, entonces, ¿cómo lo interpretamos? Un tapón en medicina. Bueno, esto es lo que normalmente llegan, ¿no?, los pacientes a la interconsulta de otorrino o a las emergencias y después nos llaman como interconsultas y encontramos siempre esto, ¿no? El cirujano siempre trata de hacer lo posible con lo que tiene a la mano, con las herramientas, ¿no?, que tiene a la mano. Pero en verdad pues hay que recordar que en la residencia los cirujanos generales solo rotan un mes por otorrino, así que es muy poco tiempo, ¿no? Y a veces pues pese a que yo he tenido residentes rotando conmigo, es difícil a veces que entiendan el tema del taponamiento en sí, ¿no? Entonces lo fácil es, o lo más práctico, o lo más quizás para salir de apuros, es colocar un algodón. En algunos casos funciona, ¿no? Porque recuerda que la mayoría de epistaxis son anteriores, ¿no? Las posteriores son muy raras y de verdad que he visto muy pocas y quizás contadas con mis manos. Ya no se ve tanto como hace muchos años. Entonces, en medicina, un tapón es un dispositivo utilizado para detener el sangrado en una herida y de esta manera promover la coagulación sanguínea, obviamente
favoreciendo la adhesión plaquetaria, ¿no? Entonces, eso es un tapón en medicina. Ahora, esto es algo muy importante, ¿okay? ¿Cuándo hay que realizar un taponamiento nasal? Obviamente se hace en casos de epistaxis, ¿no? En los casos que hayan sangrados nasales. Y tenemos dos, ¿no? Que son los anteriores y los posteriores. Ahora, lo que más importa también es saber las causas de las epistaxis, que es algo que también hay que siempre analizar a veces antes de intentar hacer un taponamiento. Entonces, las causas. Tenemos muchas, ¿no? De las más usuales, las más comunes, y quizás las que sean más fáciles de tratar, serían la ruptura de varices septales, contusiones nasales, traumatismo nasales. Un traumatismo, obviamente, el trauma puede ser leve, moderado o severo, y puede ser desde simplemente que la gente se meta el dedo en la nariz y se rasque, ¿no? O se introduzca algún aparato para depilarse los vellos nasales, que sean cortes internos en el vestíbulo nasal, o desde las pruebas COVID, que bueno, creo que ya no se hacen, pero cuando se hacían, ¿no? El hisopado también generaban microlaceraciones de la mucosa nasal, rupturas de varices septales, ¿no? Y obviamente podría haber sangrado, ¿sí? Eso también es un traumatismo nasal, obviamente, ¿no? Los internos. Y los externos, ¿no? Obviamente accidentes, aplastamientos, golpes directos, contusiones, ¿no? Traumatismos externos. Entonces todo eso ya entra en parte de la anamnesis del médico, ¿no? En la evaluación del paciente. Ahora, ¿qué más? Cuerpos extraños en la nariz. Claro, los niños sobre todo, ¿no? Suelen introducirse cuerpos extraños en la nariz, perlitas, canicas, pilas, ¿no? Bueno, inanimados o animados, pero obviamente lo más común en la nariz son inanimados. ¿Qué más? Desviaciones de tabique nasal con espolones óseos. Bueno, claro, el tabique desviado cuando tienen crestas óseas o desviaciones de hueso, sobre todo en la región media posterior, pueden hacer que los vasos sanguíneos, tanto las venas, ¿no? como los vasos sanguíneos per se, queden un poco más expuestos, ¿no? Una cosa es tener un tabique derecho, ¿no? Y otra cosa es tener un tabique torcido con un espolón de hueso que sobresale, ¿no? Del espacio de tabique. Entonces, esta región del espolón hace que las venas y las arterias sean más superficiales y al mismo tiempo más friables, más frágiles. Y a veces cuando se congestionan por un resfrío simple o una infección bacteriana, esta edema y esta congestión de la mucosa nasal hace que o el vaso sanguíneo o la vena se pueda romper, ¿no? Y de ahí vienen la epistaxis. Entonces, las desviaciones del tabique nasal también pueden favorecer, ¿no? A que haya un sangrado nasal. ¿Qué más? Tumoraciones dentro de la cavidad nasal o de senos paranasales. Claro, desde tumores benignos, ¿no? Como pólipos nasales, que son los más comunes, mucoceles, quistes, ya sea dentro de la cavidad nasal, ¿no? O de los senos paranasales, también pueden desencadenar sangrados. Cáncer de cavidad nasal o de senos paranasales también. Hay distintos tipos de cáncer, ¿no? Neoplasia de células redondas, carcinomas epidermoides, ¿no? Que sí pueden crecer y obviamente también generar un sangrado. Posoperados de septoplastía, cirugía endoscópica nasal o rinoplastía. Claro, cualquier paciente que es posoperado puede también de tabique, de una cirugía de tumores de senos paranasales, de sinusitis, de algún cáncer endonasal o de rinoplastía, puede padecer de un sangrado postquirúrgico sin ningún problema, ¿no? No debería suceder, ¿no? Pero claro que también está dentro de estos criterios de las causas de epistaxis. Y al final, un poquito más raro, serían las malformaciones arteriovenosas y una de las más frecuentes quizás, la Rendu-Osler-Weber, ¿no? Que seguro han escuchado. Entonces, ¿para qué todo esto que hemos mencionado? ¿Por qué es importante? Porque ustedes antes de tocar al paciente
No, sí, un paciente que viene en la emergencia, que está sangrando, le llaman al médico, pues y antes de intentar abordar al paciente, hay que por lo menos hacer una pequeña entrevista, ya sea con el paciente o con el familiar, obviamente, y averiguar, ¿no? Si algo de esto tiene, de repente tiene un antecedente de varices septales, ya lo han cauterizado antes, ya ha sangrado anteriormente, es la primera vez que sangra, ¿no? ¿Cuánto ha sangrado? ¿Qué volumen ha sangrado? Es importante, una cosa es que sangre pues 5 o 10 mililitros, ¿no? Es como una tapita, ¿no? De una botella, o que cada sangre, pues un vaso, una taza, dos tazas, tres tazas, ¿no? Eso es distinto. Entonces hay que valorar mucho siempre el volumen del sangrado, el tiempo del sangrado, ¿no? Una cosa que me diga, el paciente llegue sangrando activamente y otra cosa es que diga, no, sí, sangró hace 3 días y hoy día viene porque, bueno, queremos revisarlo. Eso es distinto, ¿no? Eso es una epistaxis tardía, es una epistaxis activa. Entonces las emergencias en realidad son las activas, pues, ¿no? Y hay que tratar de ver básicamente de dónde viene el sangrado y para saber de dónde viene el sangrado nos va a servir estos puntos que hemos mencionado, ¿no? Como anamnesis, importante, ¿no? Saber, de repente es un paciente que es operado, ¿no? Hace una semana del tabique y está sangrando ahorita, o se ha hecho una rino hace 2 semanas y está sangrando ahorita, ¿no? Entonces, o es un paciente que no ha operado de cáncer, o es un paciente que ya tiene un diagnóstico de poliposis nasal, ¿no? En fin, o es un niño que se ha metido de repente un frejol a la nariz, o una canica, ¿no? Entonces, todas esas cosas siempre es importante, porque lo vamos a ver un poco más adelante, ¿por qué es importante todo esto? Porque obviamente hay que tener mucho cuidado al momento de taponar. Si es un paciente posoperado, tendremos más cuidado todavía al taponar, porque va a ser una anatomía que ya no es conservada. Obviamente se ha manipulado, hay edema, ¿no? Hay inflamación, pueden haber pues patrones de sinequias endonasales. Entonces, todo eso, por eso, todo eso hay que valorar, ¿sí? Antes de introducir un tapón, hay que valorar todos estos puntos. Y bueno, eso también es muy importante. El tema de la anatomía, ¿ok? No vamos a hablar de toda la anatomía porque eso sería mucho tiempo. Pero bueno, entender básicamente que la nariz, como se ve, ¿no? Porque normalmente un paciente o, bueno, un médico ve la nariz y piensa que la introducción del tapón, pues es en un sentido solamente de profundidad, ¿no? Siguiendo los orificios nasales, ¿no? Entonces la disposición, entre comillas, anatómica, si uno ve el rostro frente a frente de un paciente, ¿no? Y el médico piensa que entrando por la nariz hacia arriba se estaría haciendo el tapón de la cavidad, el taponamiento de la cavidad nasal. Y no, no es así. En realidad, el taponamiento debe ser en un plano interno, en profundidad. Ahorita lo vamos a ver en la foto. Entonces, en esta foto, la primera de arriba a la izquierda, si uno ingresara, ¿no? Por aquí, por donde se ve el cursor, por las narinas, que son las fosas nasales anteriores, ya sabemos que aquí está el plexo de Kieselbach, ¿no? Que básicamente son ramificaciones de arterias, ¿no? Que al final de cuentas vienen de un gran tronco que es la carótida externa. Por eso que maneja mucho flujo de sangre, por eso que la nariz sangra mucho, porque todas son ramas, ¿no? Son plexos terminales de una arteria, de un troncal bastante grande que es la carótida externa. Entonces, por eso apenas se rompe uno de los vasos sanguíneos a las arterias terminales, sangra mucho, ¿no? Hay un alto flujo y una alta presión. Entonces, cuando uno entra con el tapón, ¿no? Si uno entrara con el tapón en esta disposición, como voy a hacer con el cursor, siguiendo solamente los orificios nasales hacia arriba, miren hacia dónde miraría, hacia el techo de la nariz, hacia la lámina cribosa, hacia la cara anterior de la base de cráneo. Si fuese un niño, un adolescente, de repente, incluso dependiendo de la fuerza, podría romper incluso la base de cráneo anterior y meterme al cerebro, ¿no? Entonces, eso es un problema. De hecho, en Estados Unidos, en la época de pandemia del COVID, se reportó un caso, ¿no? Cuando hacían las pruebas de hisopados, eh,
Por eso en Estados Unidos dejaron de hacerlo por la nariz y lo empezaron a hacer por la boca, porque se reportó un caso que entraron por la nariz con el hisopo y obviamente a quién de nosotros nos han hecho un hisopado, aunque sea viéndonos con una rinoscopía anterior. A nadie. ¿No? Nos meten el hisopo a ciegas. Y eso, en mi opinión, está equivocado. Incluso cuando a mí me han hecho el hisopado, bueno, he sido un poco cauteloso en indicarle al personal que lo haya hecho de tal manera, anda por aquí, por acá, inclina la mano así, porque claro que es riesgoso, porque uno está entrando con un hisopo en un terreno que no vemos, y ni siquiera usamos una lámpara frontal, un frontoluz, es como entrar al oído sin ver nada, o sea, ¿cómo sabes qué profundidad tienes? ¿Cómo sabes dónde está el tímpano? En este caso, ¿cómo sabes la profundidad de la nariz sin verla? O sea, es un poco peligroso, ¿no? ¿No? O sea, uno mete el hisopo y ya está, la prueba, ¿no? Pero no, en mi opinión no debería ser así. Entonces, en Estados Unidos pasó que entraron con un hisopo así, en esta dirección, por acá, siguieron de frente, ingresaron al esfenoides, miren, acá está la silla turca, atravesaron la pared posterior del esfenoides, que es muy delgada, y se metieron al cerebro. El niño hizo una meningitis y, bueno, se complicó y al final falleció. Entonces, a partir de ese momento tuvieron mucho cuidado y por eso hubo un buen tiempo que empezaron a hacer las pruebas de hisopado solamente por la cavidad oral y a nivel de la orofaringe. Bien, entonces hay que entender que el taponamiento debemos de entrar, por eso, ahorita vamos a ver las herramientas que debemos usar. Por las narinas, corregir más o menos 45 grados, o sea, entrar por la nariz, corregir 45 grados el ángulo de la mano y entrar en profundidad, como si fuésemos en dirección al lóbulo de la oreja, ¿no? Obviamente en un plano interno. Entonces tenemos que ingresar por las narinas, corregimos la nariz, perdón, el ángulo de la mano e introducimos por el piso de la nariz, ¿no? Por eso esto viene, la gráfica está así. Viene por acá, corregimos la angulación, no nos vamos hacia arriba, nos vamos hacia el piso de la nariz. Colocamos un tapón, colocamos dos tapones, uno encima de otro siempre, colocamos tres tapones, ¿no? Cuatro, de repente a veces entran, narices muy grandes, todo va a depender, ¿no? Y va a depender de qué, de nuestro examen, porque hasta ahorita estamos hablando de teoría nada más. Ahorita vamos a ver qué necesitamos para esto. Bien, entonces bueno, acá también en la imagen de abajo, ¿no? Vemos básicamente lo que es el tabique septal, todo lo que es verde, ¿no? Tendría que ser lo que llamamos el cartílago cuadrangular, conformado por cartílago y hueso. Entonces igualito, ¿no? Uno más o menos debemos de seguir el eje primero inferior de la cavidad nasal, luego vamos por encima del primer tapón a nivel medial y luego vamos en la región apical superior de la bóveda nasal. Siempre hay que entender que por la nariz podemos incluso dañar partes superiores, posteriores, a nivel óseo, que podemos ingresar también a la bóveda craneana. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en nariz. Bien. Y ahora, bueno, vienen los tapones nasales. Entonces, para el taponamiento nasal, antes de pensar en hacer un taponamiento nasal, necesitamos herramientas. Una de las herramientas, que seguro los han visto en sus rotaciones de pregrado, es esta, ¿no? Esto es un frontoluz, ¿no? Una lámpara frontal. Obviamente, hace años esto era difícil de conseguir. Ya ahora no es tan difícil. Yo me acuerdo que me compré los míos en Colombia y en Estados Unidos hace ya pues, casi 8 o 9 años. Pero ahora pues hasta hay una aplicación que es AliExpress que se las mandan hasta la puerta de su casa y hay de todos precios. ¿Okay? De hecho, bueno, este es uno bastante caro, pero nos lo colocamos en la frente de esta manera y con esto activamos la luz y listos. Con esto ya estamos listos para poder hacer un taponamiento. No sé si se ve la luz, si se ve creo en mi mano.
hoy en mi chaqueta. Estamos listos para poder hacer un taponamiento, ¿no? Entonces con eso vamos a enfocar la luz siempre en la cavidad nasal, ¿no? Y nos va a poder ver toda la parte interna de la nariz. Necesitamos un frontoluz. No debemos entrar a ciegas, ni con una linterna de celular. O sea, una linterna de celular esto no funciona, no sirve, no es válido. Ya en estos tiempos no deberíamos usar esto porque no funciona. Una lámpara desde atrás tampoco funciona. Lo único que va a funcionar es un frontoluz, ¿ok? Y hay, como dije, hay aplicaciones en AliExpress, Alibaba, que se las llevan a su casa. Este es un aparato muy caro, pero hay dispositivos desde $80, que ya ahora para el bolsillo de todos creo que es bastante asequible. En mi época no existían tan baratos, y ahora sí. Entonces, y llegan en un mes si lo piden con tiempo. Necesitamos aparte un espéculo nasal, ¿no? Un rinoscopio. Con un rinoscopio, con un frontoluz y con una pinza de bayoneta, ¿no? Una pinza de bayoneta, estamos listos, obviamente, para poder trabajar. Si no, no vamos a hacer nada. Yo he visto médicos en emergencia que hacen pues con la Alice, con la mosquito, ¿no? Intentan con el dedo abrir la nariz. Es que eso no se puede hacer, eso es improvisar y en el momento del sangrado, no, el sangrado nasal no se puede improvisar. Es un riesgo y no está bien. ¿Ok? Al final eso es tal vez ser un poco imprudente en el momento de la emergencia, pero ustedes se están capacitando para no hacer esos pasos, ¿ok? Hacerlo de una manera adecuada. Entonces, una pinza de bayoneta, un rinoscopio, un espéculo nasal. ¿Cuánto cuestan estas dos piezas? Si se van pues a buscarlo de repente a cualquier tienda o Emancipación. Las dos piezas puede costarle de repente 50 soles. Esto no necesita ser alemán, no necesita ser americano, no necesita ser un instrumento muy caro. Lo venden aquí cerca, ¿no? Por Emancipación. El frontoluz tampoco tiene que ser uno de gran calidad. No es un frontoluz para que operen. En mi caso sí, es un frontoluz quirúrgico. Es distinto, pero hay exactamente el mismo diseño, el mismo modelo, obviamente con una luz un poquito menos potente, pero lo suficiente para poder hacer un taponamiento. Mis residentes los tienen, ¿no? Los chinos, que como les dije, que les vale $80 por las páginas de internet que ahora las pueden conseguir. Frontoluz, lámpara frontal, fotóforo, headlight, tienen varios nombres, pero lo buscan por internet, lo piden y les llega a su casa. Así que yo siempre digo ahora a los internos también que ya no hay excusa, ¿no? Porque no son caros los elementos para usar esto. Y les va a ayudar para toda su vida. Así no sean otorrinos, les va a ayudar para cualquier momento, si son emergencistas, si son urgiólogos, si son cirujanos generales, si son ginecólogos, para todo. En algún momento estén en la emergencia, en algún momento les va a servir el frontoluz. Para ver nariz, para ver oído, para ver boca, cavidad oral, para todo va a servir el frontoluz. Lo van a llevar siempre, funciona muy bien. Creo que todos los médicos deberían cargar con un frontoluz también. Son muy baratos ahora, hay de varios precios, ¿no? Bien, entonces los tapones nasales. Ahora, ¿cómo los armamos? Esto también, hay varios tipos, entonces vamos a hablar de algunos tipos. Los que yo uso siempre son estos de acá, los que le llamo dedos de guante. A mí particularmente los uso, me gustan y es lo que siempre hago. Entonces hay que recortar una gasa, más adelante vamos a ver un video cómo se hace. La recortamos, ¿no? Primero cortamos un guante número 8, 7 y medio, 8, le cortamos los dedos, los más largos, el índice, el medio y el anular, los tres, ¿no? Más largos, los cortamos desde la base y nos quedan así. Y luego recortamos las gasas de 10 por 10, más o menos del tamaño de largo de los dedos, y con una pinza bayoneta simplemente introducir la gasa dentro del dedo de guante. Preparamos normalmente 4 o 6 tapones, 2 o 3 tapones para cada cavidad nasal.
luego ya están armados. Este del lado izquierdo es una forma de hacerlo, ¿no? Es como los hago yo. El del lado de aquí derecho, que tiene la gasa por fuera, es otra forma que le llaman miculis, que eso lo hacen en el Seguro Social, normalmente los otorrinos. Yo hago el de acá, el de la izquierda, el que es más corto, es el que uso para todos los epistaxis o cirugías. Y luego también vienen estos que están acá al otro lado, que son las mechas nasales furacinadas, ¿no? Les ponen una crema encima, que es el nitrofural, o furacin, que es la marca, las embadurnan y quedan las mechas largas. Y hacen lo típico que le llaman el taponamiento nasal, ¿no? Escalonado. Honestamente, no lo hago, honestamente, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Porque el problema es que hacerlo no es complicado. El problema es cuando lo retiramos, cuando hay que sacar esos tapones con mechas nasales, esa gasa se pega dentro de la nariz en la mucosa nasal y cuando no las retira, sangra. Entonces el paciente se queja de dolor, hay que salir irrigando suero salino para que remoje la gasa antes de retirarla. Es un problema y hay una posibilidad de sangrado al retirarlas. Nunca las he usado, como digo, y tampoco las quiero usar. Entonces uso mi tapón nasal que se esté acá. Unas mechas de gasa que están recortadas y están introducidas dentro de un dedo de guante. Ahora, sobre este dedo de guante le puedo untar, si deseo, ¿no? La crema furacinada, ¿no? Como antibiótico, ¿no? Protector. O si no tengo una crema antibiótica cualquiera, pues terramicina o, bueno, tetraciclina en ungüento, lo que sea, Notil, lo que tengan en la mano para que obviamente genere una cobertura sobre el guante y no se pegue tampoco a la mucosa. O simplemente lidocaína en jalea también funciona, ¿ok? Para que resbale el tapón. Luego, bueno, esa es otra opción que lo usamos ya en las clínicas, ¿no? Que es el hemocolágeno. Eso sí va a ser complicado que lo consigan. Pero lo que quiero que vean es, pues necesitamos que una tijera de mayo, una pinza bayoneta, como está acá, y nada más, bueno, y el espéculo, ¿no? Para aperturar la fosa nasal e introducir el tapón. En este caso, como dije, ese hemocolágeno, eso sí va a ser complicado que lo consigan así, pues, ¿no? En centros de salud de primer nivel, pero ahí también se ve que es básicamente lo mismo que la gasa. Recortamos la gasa en un rectángulo y lo colocamos dentro de un dedo de guante. Estos son otro tipo de tapones, que son las férulas de Doyle también. Eso normalmente lo usamos para cirugías. Luego vienen los dispositivos ya más avanzados, los Rapid Rhino, que también ahí dejo el video para que lo puedan revisar. Que básicamente como la foto, ¿no? Es un tapón que se ingresa directamente hacia la cavidad nasal y afuera es como un catéter, ¿no? Tiene un CAF y ese CAF hay que insuflarlo y al insuflarlo va aumentando de volumen así, como está en la imagen. Y listo, ya está. Y afuera se insufla solamente con aire, una jeringa de 15 cc y ya está, listo. Y hace la hemostasia. Esto es un Rapid Rhino, es una de las marcas que hay. Y bueno, también se tienen en las clínicas, ¿no? En los hospitales de tercer nivel también se cuenta con ellos. Okay, las fotos, ¿no? Tenemos el tapón de una sola cavidad o los dos tapones para las dos cavidades con los lúmenes y con los CAF, ¿no? Para insuflarlos desde afuera. Merocel es otra opción que también lo usamos en clínicas, ¿no? Y hospitales. Es parecido a Rapid Rhino, se coloca este tapón que es un producto derivado de la carboxietilcelulosa y luego que está dentro de la nariz vienen así como estos delgaditos. Se introduce en la cavidad nasal y luego se instila un poco de suero y el tapón aumenta de volumen y hace un sellado, ¿no? Sella el contenedor. Bueno, Sinufuan es otro producto ya un poquito más nuevo, ¿no? Más avanzado, que hay que mezclarlo, agua destilada, el producto que también viene adentro de la jeringa ya precargada, y se diluye y se forma como una pasta dental parecida, y directamente en la nariz con una jeringa se instila
y se empieza a rellenar toda la cavidad nasal desde adentro con el producto que viene ya, que ya está mezclado como una pasta, ¿no? Y se sella toda la nariz. Aquí va a haber un video también donde van a mostrar muchas herramientas de las que necesitamos para hacer el taponamiento. Ahí está el espéculo nasal, ¿no? Ahí está. La pinza bayoneta, ¿no? Bueno, aspirador, eso es básicamente para cirugía, pero de todo esto lo que necesitamos es el espéculo nasal, la pinza bayoneta, ¿no? Ahí están presentando el Merocel, ¿no? Están presentando los catéteres de taponamiento, las formas, cómo se hacen, cómo se colocan, cómo se manipulan, ¿no? Ahí están los catéteres para insuflar, ahí está cómo se insufla, ¿no? Y se dilata el tapón dentro de la cavidad. Y sus variantes, ¿no? Catéter con doble lumen para hacer un taponamiento anterior, acá se infla el primer CAF y van a insuflar el segundo CAF. Este sería para el posterior y esto sería para la región anterior de la cavidad nasal. Entonces, esos son dispositivos más avanzados, ¿no? Acá hay otra variante. Insuflan el primer CAF, que sería la parte posterior, para hacer un taponamiento posterior. Insuflan el siguiente CAF, que sería para hacer el taponamiento anterior. Entonces, son variantes, ¿no? de tapones nasales. Útiles, claro que sí. Honestamente lo he usado creo que 2 veces, porque como dije al inicio, bueno, hace un rato, con mis tapones nasales que los fabrico yo mismo con la gasa y con el dedo de guante me es suficiente. En verdad, pues no necesito más. Acá se ve muy bien cómo se insuflan los CAF, ¿no? Ella, por ejemplo, es una alumna que, bueno, ha participado, ¿no? en esta charla también. La doctora Alejandra Pacha, y es de pregrado, ¿no? de la UDEP, de la Universidad de Piura. Entonces, ella quiere ser otorrina y, bueno, pues le pedí que fabrique los tapones que yo los hago para que vean que es muy sencillo, ¿no? Que una alumna de pregrado lo puede realizar fácilmente. ¿Y cuánto tiempo va a demorar? Aproximadamente 1 minuto 15 segundos, ¿no? Primero queremos cerrar las fuentes. Bien, entonces 1 minuto 25, 28 segundos, lo que demoró la alumna en hacer un tapón. Bueno, o hacer 4 tapones, en verdad, ¿no? Son 4 tapones. Entonces es fácil, es sencillo, ¿no? Al final, como dice la doctora, le hace un piquete, ¿no? Bueno, los hago yo un piquete siempre en la parte anterior del dedo de guante, para que la sangre obviamente entre por ahí, en la gasa interna se absorba y se estanque, ¿no? Si no le hago el piquete, la sangre va a correr por todo el guante externo y no se va a poder absorber en la gasa, ¿no? Por eso les hago un piquete o 2 piquetes en la parte de la cabeza del tapón, para que por ahí pueda entrar la sangre y se absorba en la gasa y se contenga dentro del guante, ¿no?
Bien, pues esto estuvo muy sencillo, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos los tapones, le podemos untar, ya dije, un ungüento antibiótico, el que tenga a la mano. Si no hay, lidocaína en jalea también es bastante oportuno usarlo. Bueno, este es un paciente postoperado, es básicamente para que vean cómo es la forma de agarrar, ¿no? Yo tengo un frontalux en la cabeza ya puesto, cómo agarramos el espéculo, ¿no? Cómo colocamos una mecha, en este caso voy a usar una mecha de algodón. Algodón también se puede utilizar si es que no tenemos los guantes a la mano en el momento, no hay una emergencia hasta que consigamos, hasta que llame la enfermera y pidamos los insumos, podemos usar algodón. Idealmente si tenemos silocaína con epinefrina, las ampollas que ya vienen ya preparadas al 2%, una ampolla de 20 mililitros, las podemos usar en el momento, ¿no? Las abrimos, vamos a ver cómo cortamos los algodones, igual que las mechas de gasa, ¿no? Y de ese mismo largo, más o menos 7-8 centímetros rectangulares, los mojamos con un poco de silocaína con epinefrina y eso colocamos. Y nos sirve para mientras coloco eso, puedo ir preparando, o mi ayudante o la enfermera puede ir preparando los tapones y nos sirve de manera temporal para realizar el taponamiento nasal definitivo, ¿no? Perdón. Bueno, entonces es todo sencillo, ¿no? Bueno, el paciente es un postoperado de una poliposis nasal, venía una semana de curación, así que básicamente es para hacer una curación, ¿no? No hay un sangrado activo, pero o sea, no es complicado en realidad. Simplemente hay que tener una buena luz, ¿no? Que nos deje ver adecuadamente la cavidad nasal, que obviamente antes de meter el tapón veamos que no haya pues una laceración, un tumor que esté ahí, ¿no? Vemos el tabique, ¿no? No hay que raspar el tabique. Muchas veces llegan pacientes taponados de emergencia que no usan pues estos elementos y meten el tapón a lo que sea y raspan el tabique, desgarran, hacen más daño que mejoría. Entonces, por eso es importante la luz, ¿no? Por eso las herramientas que hemos dicho, las tres cosas, el frontoluz, el espéculo nasal y la pinza bayoneta, son básicas para esto, ¿no? O sea, hay que tratar bueno, es que no son caras hoy en día, ¿no? Sí se puede con 300, 400 soles equiparnos todo esto, ¿no? Bueno, esto era básicamente el taponamiento posterior. Es algo muy raro, ya casi no se ve, como digo, ¿no? Es un poco más avanzado también. Pues hay dos formas, con una sonda nasogástrica o con una sonda Foley, ¿no? Básicamente, la primera imagen que tenemos acá es con una sonda nasogástrica. Hay que introducirlo, obviamente, por la nariz, ¿no? Hay que pedir al paciente, es un poco incómodo, hay que pedir al paciente que aperture la boca con una pinza, puede ser con una pinza de anillos o con una Alice o con una Schnitt bueno, con la pinza, una Kelly, una pinza larga, podemos coger el cabo distal de la sonda y jalarla desde la boca, ¿no? Desde la orofaringe. Cuando la metemos, ¿no? Pedimos al paciente que abra la boca, es incómodo porque está sangrando, ¿no? Es más incómodo para el paciente. Y cuando vemos la sonda a nivel de la úvula, metemos la pinza que tengamos en la mano y la jalamos. Entonces la sonda va a salir por la boca, cabo proximal por la nariz y distal por la boca. Hay que anudar, obviamente, en el cabo distal puede ser con lino 1 o con seda multiempaque 1. Anudamos en un extremo al cabo distal, primer nudo, segundo nudo a un tapón de gasa, ¿no?
y obviamente hay que jalar luego la sonda nasogástrica desde la nariz y el tapón va a ingresar a presión, ¡pum! Y debe de calzar exactamente a nivel del cabo faríngeo. Entonces es un poco complejo, ¿no? De hecho no se suele ver hoy en día ya este tipo de sangrados, pero bueno, para que lo tengan como conocimiento. Es más para especialistas esto sí, ¿ok? Pero ustedes creo que me quedo feliz y tranquilo con que se queden con hacer un buen taponamiento nasal anterior, que es difícil que un médico general lo pueda hacer. Si es difícil que lo haga un emergencista, un cirujano general, pues es difícil que un médico general lo pueda hacer. Pero creo que es porque no tienen esa parte del conocimiento que lo estamos haciendo ahora en la charla y que es bien sencillo hacerlo, ¿no? Ya vieron a la alumna que lo pudo hacer, sus tapones fácilmente, introducirlos tampoco es complicado, solamente hay que tener las herramientas. Obviamente, si no tenemos luz, no tenemos espéculo, no tenemos pinza bayoneta, ¿con qué vamos a meter? Con una mosquito, no funciona. Si para mí se me hace complicado hacerlo porque alguna vez lo he intentado en la emergencia cuando no había equipos, imagínense pues para alguien que no tiene destreza, ¿no? Entonces, yo otra vez vuelvo a repetir que sí es conveniente tener los equipos necesarios que he mencionado. Ahí está también la sonda nasogástrica, ¿no? Como lo jalan por la boca, ¿no? Se pone el nudo con multiempaque seda y luego viene atado a la gasa y luego de la nariz se jala y este tapón va a ir traccionado directamente hacia el cabo y ahí se debe alojar. Otra opción es la sonda Foley, ¿no? Introducimos una sonda Foley, ¿no? Por la nariz igual, también es incómodo, ¿no? Y obviamente hay que pedir al paciente que aperture la boca cuando vemos más o menos el cabo distal de la sonda Foley que está bajando por detrás del paladar, del velo de paladar casi a nivel de la úvula. Sabemos que el CAF casi está posicionado en la región del cabo faríngeo y ahí tenemos que insuflar con una jeringa, 15, 20 cc en promedio. También es más para especialistas, pero bueno, para que simplemente lo tengan como conocimiento. Y bueno, después vienen los dispositivos, los catéteres, ¿no? Los catéteres de insuflación, como lo vimos también en el video, hace unos videos anteriores, cómo funcionaban, ¿no? Es un catéter con doble lumen, se insufla el primer lumen que serviría a nivel del cabum para hacer el taponamiento posterior y luego el lumen anterior para hacer el taponamiento anterior. Entonces viene con doble lumen y con doble entrada para insuflar. Y luego, obviamente, de colocar un taponamiento posterior, se puede colocar un taponamiento anterior. Esta figura que está acá, que parece como un enrollado, un acordeón, es el taponamiento anterior clásico, antiguo, que se hacía con las gasas furacinadas, que se hacía de forma empalizada, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y quedaba más o menos así, en teoría, ¿no? Y después toda esta gasa furacinada que está dentro de la cavidad nasal se pega a la mucosa, y cuando uno lo jala, desgarra mucosa, sangra, duele, el paciente le duele. ¿Okay? Nunca lo he hecho. Bueno, este era un caso clínico que lo presenté para la sociedad. Bueno, estamos ya con el tiempo también ya. Vamos a resumirlo un poco y más allá del caso clínico para ustedes, después lo pueden leer, lo importante del inicio, ¿no? Las causas de la epistaxis. Hay que saber las causas porque nos podemos dar con sorpresas ante sangrados. Y si uno mete un tapón a ciegas, sin entender qué cosa está generando el sangrado, podemos generar más sangrado aún. Entonces, esta es una paciente relativamente joven, de 49 años, es una licenciada que yo operé de Piura, que viene con sangrados esporádicos de vez en cuando, pero cuando sangra, sangra mucho. De ahí ya leen el caso si desea. Y le hicieron tomografías, varios exámenes, yo le pedí unas tomografías extras con contraste, hicimos también, otro médico le pidió resonancia en algún momento. Bueno, al final tenía esto, ¿no? Ya saben que en los senos paranasales las tomografías se deben de ver hipodensas, o sea, negras. Los senos paranasales significa que contienen aire, es normal, seno maxilar acá, seno frontal arriba, y miren toda esta masa gigante, ¿no? Que está ocupando seno frontal, etmoidal, cavidad nasal y seno maxilar del lado derecho. En la resonancia se ve igual, ¿no? Con contraste que pinta. Así que su sangrado, tenía sangrado, claro que sí, pero no era pues una varice, no era un tabique desviado, no era un trauma, sino era un sangrado de un fondo tumoral, ¿no? Hicimos angiotem también para descartar que sea un angiofibroma. Esa es la revisión de la tomografía, de unos informes. Informan cualquier cosa en la tomografía menos sospecha de cáncer. Esta es otra tomografía que se le pidió también cualquier cosa menos sospecha de cáncer. En la resonancia también,
informa cualquier cosa, excepto sospecha de cáncer. Al final, pues ya la veo yo también, endoscopia nasal. Este es un examen, claro, ahí que necesitamos el endoscopio y todo, ¿no? Pero sí es bastante útil. Esta es la fosa nasal del lado contrario, el lado izquierdo. Entonces es una señora relativamente joven. Y miren el derecho. De entrada tenía una masa gigante, ese es el tumor gigante. Tiene ahí también un vaso sanguíneo nutriente que sale del tabique nasal hacia el tumor, en este caso. Es un tumor bastante grande, ¿no? Como se ve en la tomografía, ocupa casi la mitad de la cara. Entonces, en esta señora si sangra, ya, sí, hay que hacer taponamiento. No, o sea, de repente sí, pero hay que tener mucho cuidado con no lastimar el tumor, porque si ese tumor lo perforamos al colocar los tapones, va a sangrar y puede sangrar muchísimo. Imagínense que sea un nasoangiofibroma, sangra y el paciente ahí sí se puede lastimosamente fallecer. Sangra mucho, entonces siempre no hay que taponar a ciegas. Sangra, métele un tapón. No, idealmente hay que ver con un frontoluz, ¿no? Y al final era un cáncer, ¿no? Entonces la operé, hice la resección, el tumor era bastante grande, sale ahí por la cavidad nasal, sin necesidad de abrirla, hice una cirugía endoscópica nasal y pude sacar todo el tumor que venía desde el seno frontal. Ya lo operé hace casi 5 años antes de COVID. Y al final pues salió que era un carcinoma epidermoide, ¿no? En la patología. Luego en los controles, ese es el control de un mes. No hay tumoración, todo está libre en la cavidad nasal, están las costras normalmente que se forman. Por eso decía que también los posoperados pueden sangrar. Fíjense, tiene un mes de posoperada y sigue en etapa de cicatrización. Entonces puede en algún momento caer una costra y sangrar otra vez el paciente. Entonces es importante en la anamnesis preguntar si ha sido operada, ¿no? O de qué se operó, ¿no? Siempre es bueno preguntar, ¿no? Antes de hacer un taponamiento, ¿no? De inicio y saber que si hay un proceso así hay que entrar con mucho cuidado. Primero podemos poner algodón con lidocaína mojada con epinefrina al 2% para hacer un poco de vasoconstricción. También funciona la oximetazolina, también los venden en frasquitos para hacer vasoconstricción, ¿no? Y parar el sangrado. Y luego ya viendo bien con un frontoluz, ¿no? Con un espéculo, podemos colocar un tapón sin problemas, pero siempre hay que ver. Siempre la cavidad nasal es un lugar oscuro. No debemos entrar a ciegas, igual que en el oído. Y este ya es un control de más o menos creo que 3 meses. Ya es distinto para que vean la anatomía. Ya hay la coloración rosada del cornete, el tabique está acá, la masa tumoral no existe. Era tan grande el tumor que dilató el seno frontal desde la parte superior, ¿no? Hay pequeñas costras, ya no se ve casi mucho moco, ¿no? Ya hay una cicatrización bastante buena. La señora respira, porque ella en verdad viene porque sangraba y no respiraba porque tenía un bloqueo por todo ese tumor gigante que era cáncer, obstruyendo todo el lado derecho. Entonces al final pues todo bien, una cirugía exitosa, ya pasaron como dije casi 5 años, no ha tenido recidiva, ¿no? Y bueno, la señora sigue bastante bien y al final le hizo una rinoplastia ya hace un par de años porque ya lo deseaba, pero al final súper. Y bueno, hasta ahí creo que vamos a terminar esta presentación. Recuerden que hacer tapones no es complicado, es simplemente un poquito de paciencia, de entenderlo. Ya lo han visto que lo pueden hacer en un minuto y medio, ¿no? Rápidamente, ¿no? Necesitamos cosas básicas, necesitamos siempre, recuerden, un frontoluz, ¿no? Que lo pueden adquirir fácilmente por internet, llega a su casa. Sugiero que no lo compren acá en Perú porque acá en Perú están muy sobrevalorados, están muy caros. Mejor lo compren si lo quieren comprar por internet en las páginas que mencioné de repente. $80 no es de mucho dinero. Un espéculo que puede costarle 25 soles en emancipación. Una bayoneta que también le puede costar lo mismo en emancipación. Y una tijera de mayo, que eso sí se encuentra en cualquier lado. Gasas, guantes, que también se encuentran en cualquier lado, un ungüento antibiótico, o si no, silocaína en jalea, simplemente para embadurnar el tapón y de esta manera pueda correr fácilmente por la nariz. Colocamos normalmente de 2 a 3 tapones en cada fosa nasal, dependiendo del tamaño de la fosa. ¿Cómo lo sé, doctor? Porque vas a verlo, uno lo ve cuando pone el frontoluz. Y siempre hay que colocar un tapón encima de otro, un tapón
encima el otro y encima el otro. Nunca se ponen empujando al otro. Siempre se coloca un tapón encima el segundo y el tercero si entra encima del segundo. Nunca se empujan entre ellos los tapones, nunca se meten al fondo. Se ponen piso por piso. ¿Ok? De esa forma se hace un taponamiento. Uno encima del otro. ¿Cuánto tiempo se deja un tapón? Aproximadamente 48 horas a 72 horas. Con eso debería ser suficiente para que pare el sangrado y ustedes lo puedan derivar de repente a otra institución de alta complejidad y listo. Y ya está. Por fuera colocamos una gasita siempre, chiquitita, con un esparadrapo de cachete a cachete, simplemente para que el goteo que pueda haber no le caiga en la boca al paciente. Se pone una gasita chiquita acá y se pone un esparadrapo y ya está, como una bigotera, como una curita un poco grande con la gasa aquí, que proteja simplemente que no le gotee moco ni sangre en la boca, porque el paciente va a estar con la nariz tapada un par de días por lo menos. Y bueno, chicos, espero que haya sido fructífero esta plática. Igual cualquier duda, siempre pues pueden contar conmigo. Me pueden encontrar en redes, también en Facebook, en Instagram, como @Dr. Fran Vidal, también en Facebook, así estoy, Dr. Fran Vidal. Y bueno, igual cualquier cosa, cualquier pregunta, doctor Rino, también está mi WhatsApp. Les dejo igual el 992-464-620. Si tienen alguna pregunta de otorrino de repente o alguna ayuda que les pueda brindar en algún momento, con mucho gusto lo haré. Agradecer a la doctora Durant que me propuso para dar esta plática hoy día. Yo siempre muy, con mucho agrado de poder ayudar siempre al Colegio Médico del Perú. Bueno chicos, que les vaya muy bien y les deseo los mejores éxitos para sus serum. Nos vemos.